Bendito y buen Padre eterno, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, en que tú nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, alabando tu nombre y reconociendo, Señor Jesucristo, que tú eres el único, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Ponemos este tiempo que quedan en tus manos, nuestro pastor, que todo sea para gloria y honra tuya. Bendícelo, Señor, guárdalo y protégenos a todos, a cada uno que estamos aquí. Señor, danos en sabiduría y entendimiento de tu palabra. La necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Uno, dos, tres. Bueno, gracias sean dadas al Señor, ¿verdad? Por todas y cada una de sus misericordias. En esta mañana nos gozamos de verlos a todos y cada uno y les damos la bienvenida. La palabra de Dios nos dice en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. Y también nos recuerda Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Debemos de recibirnos como benditos de Dios con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Como amados hermanos en el Señor, les damos a todos y cada uno las bienvenidas. Esta mañana tenemos a la hermana, nuestro hermano Rafael, ¿verdad? Ramona es, ¿verdad? Ramona. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida, que el Señor le bendiga. Bendiciones para usted y para el resto de la familia y en República Dominicana también. Nos da alegría que pueda estar acompañando al hermano Rafael, ¿verdad? Dándole fortaleza. Él es fuerte, ¿verdad? Pero sí, el Señor le dé fuerza también a él. Seguimos sosteniéndolo en oración. Y así todos y cada uno de ustedes, bienvenido el señor Raúl, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Raúl Aguilar, ¿verdad? Que el Señor le bendiga, bienvenido. Le damos la bienvenida. Y tenemos una visita con nuestra hermana Linda. ¿Cómo es que se llama la visita, hermana Linda? Jacob, ok. Le damos la bienvenida, que el Señor le bendiga. Welcome. ¿Ah? Nos gozamos en el Señor de tenerle. Así todos y cada uno de ustedes, bienvenidos, benditos del Señor, amados del Señor y nuestros también en Cristo Jesús. Les damos la bienvenida. Y a los que nos ven en línea, también ya sea aquí en este país o en el extranjero, les damos también la bienvenida. Les decimos a todos y cada uno de ustedes también feliz Navidad, ¿verdad? Recordamos lo que Dios ha hecho. Oh, perdón, me salté el anuncio. Por favor, siempre recordarles a todos y especialmente en épocas como esta, los que no lo han hecho, que por favor bajen una de las dos aplicaciones. Generalmente usamos Signal para los miembros y Telegram para los que no son miembros, pero desean acompañar este ministerio. Es muy importante. Imagínense si yo tengo una lista de 60 o 100 contactos, tratar de mandarle un mensaje a cada uno. No termino en el día. Mientras que en el grupo de la iglesia se puede mandar un solo mensaje y así usted esté informado. Por favor, haga el esfuerzo solo de téngalo solo por la iglesia, le vamos a pedir esa exclusividad, pues. Después va a ver usted, si le aparecen amigos, pues también júntelos a esas aplicaciones, pero es importante encontrar una manera en la que nos comuniquemos, porque si hay una tormenta o un descenso drástico de la temperatura, a última hora tendríamos que suspender el servicio y necesitamos encontrar la manera más directa, más rápida de informarle. Por favor, le rogamos que lo considere y lo haga así para que se encuentre comunicado con el ministerio. Le decía a todos que les deseamos una feliz Navidad. Hemos preparado para los niños de la iglesia, ¿verdad? Ya le hemos ido entregando poco a poco a algunos de ellos un cariñito de parte de la iglesia, pero queremos decirle a cada uno de ustedes también feliz Navidad y esperamos en el Señor que en ustedes pueda haber esta apreciación de esta fecha. Recordemos, hermanos, la Navidad no son los árboles, ni las luces, ni los regalos. La Navidad es Cristo. Es que el Salvador del mundo vino porque lo necesitábamos. Es el mayor y el mejor regalo que Dios pudo habernos dado. Que Cristo viniera a este mundo, caminar entre nosotros conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestros errores, nuestros pecados, y aún así el Señor se dignara a vernos como algo precioso para salvar. Cristo quiso salvarnos y eso hace grande la Navidad para nosotros. Mi amado hermano, como lo vamos a ver hoy en la predicación,
el Señor no hizo acepciones de personas. Habían personas con mucha influencia, pero también habían personas muy humildes delante de Él desde su nacimiento. Y así fue toda su vida, porque el Señor nos vino a enseñar que no nos escogía por ningún mérito que pudiéramos tener, nos escogía por solamente su gracia infinita. Y como elegidos de Dios, cada uno de ustedes es bendito en el Señor, y esta es una época muy importante para que usted entienda que usted tiene un gran valor, porque su vida fue pagada no con oro, no con plata, sino con la sangre bendita de nuestro Redentor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que se dio por nosotros para nuestra salvación. Así que de nuevo, feliz Navidad. A los que están en casita, feliz Navidad. Por favor, este es un tiempo en el que dicen los especialistas que uno le agarra mucha tristeza. Y suele ser así, porque nuestros sentimientos nos engañan y nos sentimos solos. Dios está con nosotros. La promesa cuando el Señor Jesucristo fue esta. Llamarás, dice, su nombre Emmanuel. Y dice la palabra de Dios explicando que traducido significa Dios con nosotros. No importa en la circunstancia que tú estés, no importa en la circunstancia en que estemos, Dios está con nosotros. Y eso es algo muy bueno de recordar. Los días que yo estuve hospitalizado, había muchos de ustedes que me enviaban mensajes que querían estar ahí, pero no se puede. Ni mi familia podía estar conmigo. Porque ustedes saben cómo se trata el COVID, ¿verdad? Es aislado en un cuarto. Sin embargo, la escritura que vive en nuestro corazón y en nuestra mente me recordaba que Emmanuel es Dios con nosotros. Cuando dice Dios con nosotros, hermano, es Dios contigo y es también Dios conmigo, es Dios con todos. Dios no nos deja, Dios no nos desampara, Dios no nos abandona. Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Ese es el Cristo que adoramos. ¿Algún otro mensaje que tenía para compartirles? Por favor, el año nuevo vamos a tener servicio regular aquí. Resulta que cae en domingo. Y como es el primer domingo, no solo del mes, sino que del año, lo vamos a celebrar trayendo a la memoria a nuestro Señor Jesucristo, con la cena del Señor, tal y como nos enseña 1 Corintios capítulo 11. Así que les ruego, algunos de ustedes yo sé que van a venir de veladitos, ¿verdad? A veces mi esposa y mis hijos quieren que veamos la bola esa que cae, ¿verdad? Yo no le he entendido todavía el asunto, pero es año nuevo. Entonces, algunos vendrán desvelados, pero no importa, vengamos aquí porque también es importante darle ese tiempo y esa prioridad al Señor. Así que hay servicio aquí el próximo domingo, tenemos a los diáconos ministrando la cena del Señor y tenemos mensaje, ¿verdad? Palabra de Dios. Y los que no puedan asistir, siempre recuerde que ponemos el servicio a disposición en el canal de YouTube para que nos pueda ver en línea. Sabemos que también es una fecha muy importante para algunos de reunirse con toda la familia. Así que eso también lo entendemos. Una información importante para los que son miembros es que tenemos la presentación de las finanzas, como siempre, el tercer sábado del 2023. ¿Qué es la presentación de las finanzas, hermano? Es un día al año, nosotros abrimos toda la contabilidad delante de ustedes como miembros para mostrarles cuánto dinero entró en el año y cómo se usó cada mes, ¿verdad? Ese mismo día se les entrega a cada uno sus cartas de donación o de ofrenda, que son las que ustedes usan para la declaración de sus impuestos. Si usted ofrenda con nombre, ese día, por favor, necesitamos que usted venga para entregarle esa carta a usted y que usted la pueda usar en su declaración de impuestos del año 2022. No me pregunte cómo se usa, ¿verdad? Porque yo no tengo experiencia con la contabilidad ni con llenar las formas de los impuestos, pero sí tiene un uso, ¿verdad? Para los que ofrendan con nombre. Así que ese día le vamos a entregar. Es importante que usted esté. Si usted no es miembro, pero usted ofrenda con nombre, necesitamos que usted esté ese día también. Ahora, si usted no ofrenda con nombre y no es miembro, pero quiere estar ese día, usted también puede estar. Todos son bienvenidos. Pero la prioridad es para los miembros y los que ofrendan con nombre para poderles entregar este documento que es muy importante y la iglesia tiene la obligación de darlo cada año, ¿verdad? Por otro lado, es importante escucharles, porque si alguno de ustedes a la hora que se presente en la finanza tuviera una mejor sugerencia de cómo administrar esta finanza, pues estamos abiertos y podemos aprender todavía, ¿verdad? Tratar de hacer mejor las cosas, ¿verdad? Así que es importante que usted esté en ese día
sábado 21 de enero comenzando a las 8 de la mañana. Les vamos a ofrecer un cafecito, tal vez logramos traer unas donas ahí para que los que vengan sin desayunar puedan ahí comer un poquito mientras estamos explicando las finanzas. El tiempo estimado, perdón, el tiempo estimado es entre 1 hora y media y 2 horas, porque venimos desde enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022 explicando todas las finanzas y los ingresos. Amén. Bueno, a continuación tenemos la lectura bíblica y esto nos lo va a traer nuestro hermano Anthony Molina, que es diácono, ¿verdad? Y el texto que nos va a leer se encuentra, o que vamos a leer con él, se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículo 1 hasta el 18. Nuestro hermano Anthony, el tiempo es suyo, por favor. No hay quien me le encienda el micrófono, hermano. No sé cuál de estos micrófonos está. El amarillo, ¿verdad? Bueno, permítame, hermano. Aquí le sirvo. Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a tomar un segundo para encontrar las escrituras en Jeremías 17, 1 al 18. Cuando todos estén listos, puedes decir amén. La palabra de Dios es glorificada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de tu corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de sus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Toda la corriente echará sus raíces, y no verán cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se aparten de mí serán escritos en el polvo, porque dejarán a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Todo junto, hermano. Avergonzados, avergüéncense, Y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y no me asombraré. Trae sobre ellos día malo, Y quebrántalos con doble quebranto. Amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.
Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por otro día más que nos permites estar aquí. Podemos ver en tu palabra, Padre Santo, que la única confianza que tenemos es en ti, Padre amado. Bendice a todas estas personas, bendice sus corazones, ábrele sus mentes, Padre Santo, para que esta palabra llegue a lo más profundo. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Uno, tres. Pueden sentarse. Le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros a la escuela dominical y los adolescentes con nuestro hermano Edgar. Si tenemos clase hoy, ¿verdad? Ok. Entonces, por favor, con su maestra y los adolescentes con el hermano Edgar. Que Dios haga de ustedes una generación grande para su gloria, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a todos estos niños y estos adolescentes también. Bueno, en esta mañana, hermanos, casualmente hablando de la Navidad, quisiera tocar el tema tal y como los ángeles lo dijeron. Y es el hecho de que un Salvador dice que es Cristo el Señor. Los ángeles aparecieron en medio del campo a los pastores y les hicieron un anuncio. Esa noche, dice la Escritura, que los pastores estaban en medio del campo apacentando a las ovejas y les aparecieron ángeles. Y delante de la visión de esos ángeles, estos pastores se llenaron de temor, se llenaron de miedo porque entendieron que lo que veían era sobrenatural. Y estos ángeles, dice la Escritura, confortaron el corazón de estos pastores para decirles lo siguiente: hemos aparecido para traerles buenas nuevas. Y esa buena nueva es que esta noche en la ciudad de Belén ha nacido un Salvador que es el Cristo. Ese anuncio, si lo vemos de manera general, es un buen anuncio, pero en el mismo anuncio hay varios detalles que no podemos perder de vista, que nos ayudan a reconocer nuestro Salvador en Cristo y nadie más. ¿Verdad? Cuando alguien hace una afirmación directa, una alusión directa a una persona, quiere decir que esa alusión directa, esa afirmación de la persona, tiene un carácter de, ¿cómo se le dice?, de exclusión de lo demás. Excluye lo demás para indicarnos cuál es esa persona. Y en este caso es lo mismo que hicieron los ángeles. Los ángeles nos dijeron que ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Y vamos a analizar para esto el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. Y vamos a ver lo que contiene la Escritura para determinar cómo nosotros podemos conocer si realmente Cristo Jesús es, óigame bien, es lo que muchos afirman decir, es lo que Escritura afirma que es Él, el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras vidas. La palabra de Dios dice así: bendita y santificada por Él. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo,
dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos, como todos los días, por Cristo Jesús nuestro Señor, por la salvación que nos has dado en Él, por cada bendición, Señor, por tu misericordia constante, con la cual, Señor, al abrir nuestros ojos encontramos, Señor, nuevas y nuevas misericordias enfrente de nosotros. Gracias por este tiempo y este espacio que tú has provisto, por tu palabra santa y bendita, que es el alimento que nos vas a dar, Señor, y por tu Espíritu Santo, que es el que nos instruye y nos lleva a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros podemos ver entonces, especialmente en los últimos tiempos, cómo se ha levantado contra la celebración del Señor una serie de movimientos, de influencias, de ideas y de esfuerzos que tratan de deslegitimar la intención de la iglesia de traer a la memoria que un día Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, que Cristo vino a esta tierra y nació. Habían muchas, ya al primer siglo, habían muchas tendencias herejes que afirmaban que Cristo había venido, pero solamente en el Espíritu. De manera que usted ve que cuando Juan escribe su epístola, Juan el apóstol, Juan dice, hijitos, todo aquel que dice que Cristo vino en sangre y en agua, esto es, en la carne y en el Espíritu, este es de Dios. El que dice que Cristo no vino en agua y sangre, entonces este es del anticristo, dice Juan. Y lo afirma, ¿por qué? Porque había desde el principio una herejía que había partido diciendo que Cristo vino, pero solamente como un espíritu. Por otro lado, hemos visto, y especialmente en los últimos tiempos, una creciente influencia a deslegitimar la celebración de la Navidad, diciendo que se ha mezclado con tradiciones paganas, ¿verdad? Diciendo que no debería de celebrarse porque representa idolatría. De manera que cuando se pone un árbol en la casa, esto, ¿verdad?, es una apelación directa a prácticas paganas, se dice, se afirma. La idea de celebrarlo en diciembre ha tenido mucho cuestionamiento. En una de las profecías de Ageo dice, y yo traeré a luz mi justicia en un solo día, y será en el día 25 del mes noveno. Cuando usted analiza, no es el mes noveno, no es septiembre, hermano. Es el mes noveno del calendario judío, que cada 16 años coincide con el 25 de diciembre. Nosotros estuvimos una vez aquí en un culto hace un par de años, haciendo un paralelo entre el calendario judío y el calendario nuestro, y vimos que sí era probable que Cristo haya nacido un 25 de diciembre, viéndolo hacia atrás. Veíamos el relato que han malinterpretado diciendo que el papá de Juan, Zacarías, ¿verdad?, estaba sirviendo en el templo cuando el ángel le anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Pero ellos lo afirman como que si estaba sirviendo en su turno, en lugar de ver que ese año el papá de Juan el Bautista, Zacarías, el sacerdote, entró al lugar santísimo a ofrecer incienso. ¿Y eso pasa cuántas veces? Una vez al año. ¿En cuál fiesta? Yom Kippur. Entonces, cuando en Yom Kippur en septiembre usted le agrega 6 meses, 9 meses, este es Juan, y luego 6 meses después es Cristo, coincidía con diciembre. De otra manera, ¿cómo se los explico? Se acaba de celebrar ahorita también la fiesta de Hanukkah. ¿Qué es la fiesta de Hanukkah en el calendario hebreo? La fiesta de las luces. Y pareciera una contradicción porque acabamos de pasar por el solsticio de invierno. El solsticio de invierno sucede cada 21 de diciembre. Es el día más
corto del año en luz solar. Quiere decir que la cantidad de luz solar el 21 de diciembre es tan pequeña y la mayor parte de ese día está en oscuridad. Pero casualmente, en medio de la oscuridad, ¿qué es lo que pasa? La luz resplandece, de manera que Dios les enseñó a celebrar la fiesta de las luces, el Hanukkah, que es el candelero de 7 brazos que en el tabernáculo y en el templo representaba al Espíritu Santo. Las luces representan la verdad de Dios. Y la luz se opone ¿a qué cosa? A las tinieblas. Por lo tanto, es cerca de estos días que todas estas cosas confluyen. Ciertamente los que se oponen a esto tienen un argumento fuerte. La Biblia no nos dice exactamente el día. Casualmente ayer miraba una prédica de 2 horas, exponiendo las razones por las cuales los creyentes no deberían de celebrar la Navidad. 2 horas diciendo razones por las cuales los creyentes no podían. Y entonces, en esas cosas que el Espíritu Santo le da a uno, me hice la pregunta. Esta persona que está predicando 2 horas para que no se celebre la Navidad, ¿celebra su cumpleaños? ¿Celebran el cumpleaños de su pastor? Pues déjeme decirle, hay un pastor de nuestras almas que es mucho más importante. Y sería un grave error que la iglesia no encontrara la razón suficiente para buscar un día, sea el día acertado o no, un día en el que recordemos a nuestro Salvador de una manera aún más especial de lo que deberíamos de hacer el resto de los días. A veces hay congregaciones enteras, denominaciones enteras que te dicen no se debe celebrar la Navidad. Pero llegas un domingo y te dicen, oh, estamos celebrando el cumpleaños del pastor. ¿Quién es más importante? Y por favor, no me digas que es el pastor, porque yo aquí mismo, entonces, todos estos años he fracasado. Lo importante es Cristo. Que lo recordemos, que lo glorifiquemos, que le agradezcamos. Por supuesto que hay que hacerlo todos los días. Pero también es importante recordar que un día el Salvador del mundo vino a esta tierra, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es más importante que el cumpleaños del pastor o el cumpleaños del líder de la congregación o la denominación, porque hay un verdadero líder de nuestra fe si realmente hemos creído es Cristo. Necesitamos encontrar también otra razón. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que vemos aquí? Desde el principio, ¿qué es lo que Cristo hace? Desde el pesebre, que podríamos decir hoy su cuna, aunque el pesebre no es una cuna. El que entiende, el pesebre era una canoita donde comían las vacas, comían la comida. Estaba vacía y entonces pusieron paja y pusieron tela y ahí acostaron al niño. Un nacimiento sumamente humilde. El creador de todas las cosas venía a presentársenos, a manifestársenos, a revelársenos de la manera más humilde. Pero desde ahí mismo, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Congregando. Los magos vinieron a Él, ¿con qué? Con incienso, oro y mirra. Eran las cosas más caras que podía encontrar usted en esa época, de manera que entendemos que estos magos, óigame bien, no son magos que hacían magia, estos son magos, se les llamaba magos a los astrónomos, porque ellos siempre estaban estudiando el movimiento de los astros, de las estrellas. Entonces para ellos era fácil decir, el año que viene este día va a ser más corto, este día va a ser más largo. Predecían eclipses, la gente se aterrorizaba. ¿Cómo me vas a decir que el sol se va a oscurecer en tal día? Y llegaba ese día y se oscurecía. La gente pensaba, le llamaba mago. Como en mucho tiempo también a los profetas, y si no recuerde el relato de Samuel, a los profetas se les llamaba, ¿qué cosa? Vidente. Porque Dios les revelaba con gran detalle todo lo que iba a pasar, que cuando estos hombres hablaban, decían, bueno, el relato de Samuel hablándole a Saúl, vas a salir, vas a encontrar una compañía de hombres que vienen cargando aceite. Esos hombres te van a hablar, te van a echar aceite, y cuando te caiga el aceite vas a comenzar a profetizar. Tal y como lo dijo, sucedió, dice la Escritura. Samuel era un vidente. Samuel veía el futuro, pero no era Samuel, era Dios que le decía a Samuel lo que iba a pasar. De manera que hoy muchos se han desviado del sentido de la Escritura creyendo
que profetizar hoy es adivinar lo que viene mañana o el futuro. Solo Dios lo ve. Y yo tengo confianza de que Dios lo vea, es todo lo que necesito. Si Dios lo ve, yo estoy tranquilo. Porque Dios sabe por lo que vamos a pasar. Y Dios sabe cómo me va a llevar y cómo me va a guardar en medio de esas cosas. Esa es mi confianza. No necesito ver dentro del futuro, necesito confiar en el que ve dentro del futuro. Entonces vemos que además de estos hombres con mucha influencia que trajeron incienso, oro y mirra, también Dios le mandó a los ángeles a anunciarle a ¿quiénes? A los pastores. Mi amado hermano, ¿qué podían traer los pastores y especialmente esa noche a Jesús? Nada. No estaban listos, no estaban preparados. ¿Qué crees que Dios espera de ti? A ti. Dios te quiere a ti. Pablo le decía a los de la iglesia en Corintio, decía, yo no deseo lo vuestro, yo los deseo a vosotros para desposarlos con un esposo que es eterno, que es Cristo, es para las bodas del Cordero. No son tus bienes materiales, no es tu posesión o tu propiedad. Sabemos que hoy tenemos posesión y mañana la perdemos. Sabemos que hoy tenemos posición, prestigio y mañana lo perdimos. Cada uno de ustedes podrá referirme a sus propias experiencias como personas que han migrado. Yo en Nicaragua, hermanos, hace 23 años estaba en Nicaragua, era arquitecto, era don Gustavo. Estaba desempleado, más quebrado que una semilla a la mitad, pero era don Gustavo porque tenía un título. Y Dios me trajo aquí donde mi título no vale, donde yo no lo puedo ejercer, entonces ya no soy don Gustavo. Pero no importa, Dios sigue siendo Dios en los cielos. Y Él es el grande y Él es el digno de alabar. Porque la historia no se trata de mí, se trata de Él. Y necesitamos volver a este tipo de apreciación, sea que podamos traer algo, o sea que no podamos traer nada. Dios no quiere lo que tenemos, Dios nos quiere a nosotros. Dios se entregó por ti y por mí. Dios quiere nuestras vidas, Dios quiere nuestro ser, Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere realmente tener una morada sincera en nuestro ser. Una morada que es para su gloria. Entonces aquí vamos a ver cómo estos hombres humildes ven en esta manifestación, ¿verdad?, el mensaje, las buenas nuevas de Dios para la humanidad. Dice, había pastores en la misma región. ¿Cuál es la región de la que estamos hablando? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde tenía que estar José y María? En Belén, porque se iba a hacer un censo, recuerda. Dios puso todas las cosas en orden. Dios mueve el corazón desde el emperador César para que se haga un censo de los judíos. Entienda bien, este no es un censo romano, porque ese es otro error que se cree, que los romanos censaban a los judíos. No, el censo probablemente fue ordenado por César, pero para la provincia judía, para conocer cuántas personas habían. ¿Por qué era esto importante? Hay dos grandes razones. Roma era experto en cobrar ¿qué cosa? Impuestos. Entonces Roma necesitaba saber cuántos hombres y cuántos jóvenes y cuántos ancianos habían que pudieran producir impuestos para el imperio. Pero en segundo lugar, ¿por qué era importante? No solo para reclutar soldados, sino para entender si hay muchísimos hombres y estos se me levantan, va a ser una revuelta que no voy a poder controlar. Sí, había estrategia también militar en esto. Pero todo eso que era humano, Dios lo usa ¿de qué manera? Para mover a María y a José ¿a dónde? A Belén, donde el profeta había anunciado, Miqueas 5:2, había anunciado que iban a nacer ¿dónde? En Belén de Judea. Mi amado hermano, y esto es específico. Quizás lo más importante que tiene cada profecía es que al apuntarme a Cristo me excluye todo lo demás.
no me crea lo que le voy a decir por mí mismo. Cuando tenga un tiempito, aunque es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Se lo voy a explicar ya. Vaya a la internet en YouTube y ponga cuántos Cristos hay hoy en la tierra. Y usted va a ver al menos 5 personas en la tierra que dicen que son Cristo. Hay uno en Azerbaiyán, hay otro en Filipinas. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Dónde es que tenía que nacer Cristo? Belén de Judea. Por lo tanto, el de Filipinas, les tengo noticia, falso. Le tengo con el de Azerbaiyán, noticia, falso. Le tengo, peor aún, que no me vaya a salir un latino hoy diciendo que es Cristo también, falso. Ya lo tengo preparado. La escritura es para eso. Mi amado hermano, usted ha visto en la mañana qué delicioso, usted agarra el cafecito y lo cuela y se queda lo grueso en ese filtro y lo que cae es lo que usted se bebe y lo disfruta, ¿verdad? Eso es la escritura para nosotros. Todo lo demás lo agarra la escritura, lo filtra para que usted solo se beba lo bueno. La escritura me ayuda a ver que todos estos son falsos. Recuerdo en un encuentro de pastores me dijeron que yo era rebelde. ¿Por qué era rebelde? Porque yo les digo, ¿y por qué ustedes están trayendo profetas? ¿Por qué ustedes están trayendo profetas? Pues porque son los hombres de Dios. Un momentito. Hebreo 1:1, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos, eso fue hace 2000 años. Y si hace 2000 años eran postreros tiempos, estos, ¿cuánto más no son postreros tiempos estos? En estos postreros tiempos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. Punto. No quiero oír profeta. Ya, la profecía está aquí. Y lo que me interesa es regresar y digerir y escudriñar y conocer lo que Cristo dijo. Porque lo que Cristo dijo es lo que Dios ha hablado para mí hoy. Moisés tuvo que escalar al Sinaí para que Dios le hablara. Cristo vino a la tierra para hablarme a mí y para hablarte a ti. Cristo se hizo hombre. No necesitamos ir a la montaña. La montaña vino a nosotros. Cristo. Él vino a hablarnos. Ahora que tengo a Cristo, ni siquiera los apóstoles, ya se los he dicho. Muchos se dicen ese sentido de rebelión. Apocalipsis 21 dice, y vi descender la nueva Jerusalén que desciende ataviada. ¿Sabe qué es ataviada? Hermosa, adornada, del cielo. Dice, y miré 12 columnas que eran los nombres, que tenían los 12 nombres de las tribus de Israel. Y en la base de esas columnas, oiga bien cómo lo dice la escritura, porque hay una insistencia, dice sí. Y en las bases, o el fundamento, estaban escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles tiene el Cordero? 12. Y si mi cuenta no me falla, cuando Judas cayó del ministerio, Dios no levantó a Matías, porque de Matías no se vuelve a ver en la escritura. Dios levantó a Saulo de Tarso, que fue el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Él dice, de todos ellos yo soy el último. Y cuando Pablo dice que yo soy el último, yo entiendo en buen español que Pablo es el último. Son 12. Yo tengo un problema hoy porque son miles de apóstoles por todos lados. ¿Dónde los vamos a meter en esos 12 estos hombres? ¿Cuál de ellos está entre los verdaderos? Porque si la escritura, óigame bien, y esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Antes yo me hacía preguntas y me enredaba la cabeza. Un momentito, Gustavo. Si lo que Dios dice es su palabra, es verdad, todo lo demás es mentira. ¿Cómo dice Pablo? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si la escritura me dice los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, ¿cuántos son los apóstoles del Cordero? 12. Yo tengo un problema con todos estos apóstoles que han aparecido hoy. ¿Ah?
miraba un video de ¿cómo es que se llama este canal cristiano? Ay, se me olvidó el nombre, es un canal cristiano que es de apologética. Y entonces dice, miren esta graduación, dice, y comienza en una iglesia enorme, en un auditorio. Llamamos al hermano tal que se graduó de apóstol, 1. Y el hermano tal que se graduó de apóstol, 2. Mire, llevaban como 63 apóstoles graduados, ¿verdad? Y de repente dice, llamamos al hermano tal que se graduó de maestro de escuela dominical. Ahí está la respuesta. Graduaste 63 de apóstoles, pero solo un maestro de escuela dominical. ¿Cómo va a aprender esa iglesia, mi amado hermano? Si no hay quien les enseñe. Que les enseñe sana doctrina, que nos enseñe que ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad de que el hombre trate de elevarse para, como en su mente, tratar de alcanzar a Dios. Dios vino a nosotros. Dios se hizo como uno de nosotros. Él pasó por todas nuestras necesidades. Dice la Biblia que Jesús durmió. Dice que tuvo hambre. ¿Cuántos de ustedes han tenido hambre? Yo he tenido hambre algunas veces. Y no crea que es solo de que me gusta comer. He tenido hambre, estoy hablando en dificultad. Pasar dificultad, pues. Él conoce nuestras debilidades. Dice, tanto así que dice Hebreos 4:15, Él fue tentado en todo como nosotros, pero, y este es un buen pero, dice, pero sin pecado. Cristo dice, es el único en la Biblia que dice que no cometió pecado. Asústese. Asústese. ¿Verdad? Todas estas cosas están para nuestra edificación. Dice así, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, su trabajo de todos los días, su trabajo por el cual eran ignorados. Recuerda el relato cuando Dios le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí, porque allí me ungirás a rey. Isaí entra a la casa y mira al hijo mayor Samuel entra a la casa y mira al hijo mayor de Isaí. Un hombre alto, rubio, fuerte. Y este es el rey de Israel, dice. ¿Qué le contesta a Dios? Le dice, mira, no mire su apariencia, porque Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Mire qué palabra más dura, dice, porque yo lo desecho. Esas son palabras duras para el hermano mayor de David, que no importaba la apariencia, Dios le desechaba. Quiere decir que Dios había visto algo que Samuel no podía ver, que su padre Isaí no podía ver, pero que Dios sí lo vio. Y por eso se lo he dicho, hermano, la Escritura no nos enseña por solo, a Dios no lo podemos impresionar. A Dios no lo podemos impresionar. Dios no es como nosotros. Yo me impresiono. Ustedes a veces se impresionan, pero Dios no es así. Dios puede ver lo que hay en el corazón tuyo y mío. No lo podemos engañar. Dice la Escritura, hijitos míos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará, eso mismo cosechará. Quiere decir que el hermano mayor de David habrá sembrado algo que no le agradó a Dios, de manera que Dios lo desechaba ya para ese tiempo. Y dice que Samuel va después con el otro hermano y con el otro hermano y con el otro hermano, y no hay ninguno en la casa. Y ya cuando él ve, él creía que ya no había más hijos, y entonces ¿a quién voy a ungir? Y le pregunta a Isaí, ¿tú tienes más hijos? Sí, le dice, ahí tengo al menor que anda con las ovejas. O sea, como que si era nada, como que si era otra oveja que andaba allí. Y resulta que es el que Dios había escogido a David. Pero la labor de pastorear era tan insignificante que a veces la gente se olvidaba que existían. Aquí estamos hablando de su propio padre. Si no le han preguntado, no menciona nunca que tiene a David con las ovejas. Lee el relato, no me crea a mí, lee el relato en Primera de Samuel. Cómo Dios llama a aquel que está siendo completamente ignorado, pero cuya labor iba a venir a ser un emblema de lo que Cristo venía a hacer con nosotros. Apacentarnos como ovejas. ¿Y cómo es apacentarnos? No piense erróneamente, muchas veces erróneamente pensamos que apacentar es que nos dé de comer. No, apacentar es que nos cuida. Gracias, hermano Rafael, nos cuida en todos los aspectos. Él es el pastor de nuestras almas. Dios quiere que estemos tranquilos. ¿Quiénes son los que estamos intranquilos? Nosotros, pero Dios quiere que estemos tranquilos confiando en Él. Entonces vemos aquí que dice,
que ellos velaban sobre las vigilias, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, de repente, se les presentó un ángel del Señor. ¿Por qué es importante que haga el énfasis que es un ángel del Señor? Porque también hay ángeles caídos. Entonces la Biblia nos dice claramente que es un ángel del Señor, no es uno de los caídos, es un verdadero que sirve a Dios. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Por qué la gloria del Señor? Porque era una gloria divina, era gloria del cielo, no era gloria de la tierra. Dice, y tuvieron ¿qué cosa? Humanamente gran temor. Esto no es solo temor, es gran temor. Muchos de ellos tal vez cayeron sentados del miedo. No sé si a usted le ha dado a veces que a uno le fallan las piernas del temor o de los nervios. Uno cae sentado. Y dice aquí, pero el ángel les dijo, oiga bien, lo primero que el ángel les dice, no temáis, porque he aquí doy nuevas de gran gozo. Nuevas son noticias, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, no solo para ustedes, para toditos, para todos sin excepción. Son las nuevas que traigo, que son de gran gozo para todos. Entonces vemos personajes divinos, los ángeles, se le manifestaron ¿a quién? A los personajes más humildes. ¿Por qué no fueron los ángeles donde los sacerdotes? ¿Por qué no? Óigame bien lo que le voy a decir, y esto a muchos sacerdotes no les gustaría, como un sombrerazo, o que usted le dé un sombrerazo a una gallina, se pone enojada. Pero le voy a decir esto, quiere decir que Dios los había desechado, porque no fue a ellos que les reveló esto. A ellos se los había revelado con la Escritura. Los sacerdotes sabían que estaba pronto el cumplimiento de esa Escritura, que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén de Judea, ¿verdad? Cuando Herodes le pregunta a los que están alrededor, a los sacerdotes, ¿qué le contestan los sacerdotes? ¿Dónde es que van a nacer? En Belén, porque así lo dijo el profeta. Y la palabra de un profeta, hermano, es lo que les decía el otro día, un profeta verdadero, su palabra siempre se cumple, porque no es palabra de él, es palabra de Dios. Un profeta falso, y lo dice Deuteronomio 18, ¿cómo lo reconocemos? Que dice algo y no pasa. Hay un montón con los pies hinchados, yo no sé por qué todavía la gente lo sigue. Hay anda un montón orando que van a detener huracán y el huracán pasa y desbarata todo. Ya está, falso profeta. Usted decretó que no iba a pasar y mire, nos pasó por encima y nos arrancó la casa. Usted es un falso profeta. Y eso debería de ser razonamiento suficiente para no creer en ello. Si ya vi la evidencia de que fallaron, ¿cuántas veces tiene que fallar un profeta para ser un falso profeta? Una. Si la palabra que dice no se cumple, no es profeta de Dios. Entonces, vemos que estos ángeles no fueron donde el rey, no fueron donde los príncipes de Israel, no fueron donde los sacerdotes. Estos ángeles vinieron a la gente más sencilla y humilde, a los pastores, a revelarles el nacimiento del Señor Jesucristo. Punto número 2. Vamos a ver que además el anuncio es un anuncio particular, pero es un anuncio también específico. Dice que os ha nacido ¿cuándo? Hoy. ¿Eso fue hace cuánto? 2000 años. Hace 2000 años nació el Salvador. Entonces, si yo dijera hoy que ha nacido un Salvador en otro lugar, ¿qué diría usted? El Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque es falso. ¿Cuándo nació? Hace 2000 años. Dice, el anuncio del ángel fue que ha nacido hoy. Quiere decir que no nació en 1975, ni en ninguno de los años de ustedes, ni en el 2000, ni en el 2025. ¿Cuándo nació? Hoy, dice el ángel, eso fue hace 2000 años. El Salvador no es el líder de la congregación. Quiere decir que si dice que ha nacido hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, quiere decir que no era Pedro, porque Pedro ya estaba pescando, ¿verdad que sí? Quiere decir que no era María, porque María lo andaba en el vientre.
¿verdad? No, María no nació ese día. María no puede ser la salvadora del mundo. Dice que ha nacido hoy. Eso es específico, hoy. Ese día ha nacido en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén de Judea. Que ha nacido en la ciudad de David mire qué lindo que es Dios. ¿Cuántos salvadores hay, hermano? Uno. Es Cristo. Y si es Cristo el Salvador, la religión no puede salvarnos. Si Cristo es el Salvador, el resto de apóstoles que le siguieron no pueden salvarnos. Los profetas que fueron antes de él no son el Salvador. El Salvador es uno. ¿Qué está buscando usted, pastor? Esto es lo que estoy buscando con ustedes. Que juntos nosotros verdaderamente glorifiquemos a Dios poniendo a Cristo donde debe y todo lo demás donde debe de ir. Yo no te estoy diciendo estos hombres, gracias a ellos, a su sacrificio, a su sufrimiento, se preservó la palabra. Hay muchos que no conocemos sus nombres, pero con sus vidas defendieron esta palabra para que no desapareciera. Porque Dios los inspiró y ellos creyeron, este es mi propósito, voy a guardar esta palabra de la persecución, voy a guardar esta palabra de la destrucción y esta palabra va a seguir a las siguientes generaciones y la va a alcanzar con el mensaje de que hubo, ¿cuánto? Un Salvador que es Cristo, un Salvador que es Cristo. Quiere decir que no es Pedro, no es Pablo, no es María, no es Juan, no es Santiago, no es tu pastor hoy, tu pastor está aquí hoy, mañana el Señor me manda a llamar y ninguno de ustedes va a poder detener esa cita. Esa cita es impostergable. Y ya se los he dicho, no se entristezcan ni lloren, pónganse a pensar, se me adelantó el pastor. Dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el que se va primero le lleva la ventaja. Ya se nos adelantaron varios. Luego dice, los que estemos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y así estaremos con el Señor siempre. Siempre. Por toda la eternidad. Pero dice aquí que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Quién es ese Salvador? Cristo el Señor. Entonces, ¿cómo salen algunas congregaciones diciendo que no pueden ser salvos sin un apóstol? Que no pueden ser salvos sin María, que no pueden ser salvos sin obra. Porque si las obras nos salvaren, no necesitamos a Cristo. Falso, sí lo necesitamos, porque Él es el Salvador. El ángel vino a ser específico. Mi amado hermano, en matemática hay lo que se llama proceso de eliminación. ¿Y cuál es el proceso de eliminación? Déjeme explicárselo así. Cuando dice que ha nacido en la ciudad de David, quiere decir que nos eliminó inmediatamente a todos nosotros que somos latinos y nacimos en Latinoamérica. Ninguno de nosotros, espero, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? ¿Alguno de nosotros nació en Belén de Judea, en la ciudad de David? Ninguno. Entonces, aquí ninguno puede ser el Salvador. Ninguno. Ahora, si vamos a los mismos judíos, la costumbre de cuando la mujer estaba embarazada, especialmente en estos tiempos, es que iban a nacer al lugar de su tribu. Y si iban a nacer en Belén de Judea, esto es la tribu de Judá, eso elimina las otras 11 tribus. Pero no solo eso, que si tomamos solo la tribu de Judá, tenía que nacer también como de una virgen. Y eso elimina todo lo demás que nacieron, pues evidentemente por la palabra de Dios, como resultado de la relación de sus padres, una relación íntima. Es para la reproducción, ese es el sentido del matrimonio. Entonces eso elimina más de la mitad. Y todavía esto, que si hubiera uno que hoy se atreviera a decir que nació de nacimiento virginal, no fue en ese día. Porque ese día el que había nacido, ¿quién era? Cristo. Hermano, la Biblia es clara y sencilla. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde para aceptar lo que Dios anuncia, vamos derechito a lo que Él anunció. Él anuncia a Cristo, todo lo demás, le doy gracias a Dios por ello, pero pongo cada cosa en su prioridad. Esto es discernir correctamente la palabra de Dios. ¿Hubieron profetas antes? Claro que los hubieron.
Y es impresionante leer los relatos. Yo no sé si les he contado a ustedes, pero yo mucho dedico tiempo a escuchar los relatos y a leerlos de Jeremías, de Daniel, de Isaías, porque fueron hombres que pasaron por fuego en su fe. El mismo relato de Moisés, un relato impresionante. Pero nunca pongo a ninguno de ellos a nivel de Cristo. Cristo está por encima de todo, de manera que Cristo es Dios y yo soy hombre y todos los demás hombres también. Y esto hace que realmente yo glorifique a Cristo, porque Cristo fue revelado como ¿quién? Como el Hijo de Dios, por lo tanto un ser divino. De manera que el Señor ni siquiera dudaba, no pedía permiso, venía, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Esa autoridad, uno la quisiera tener. Yo puedo hablar, hermano. Yo puedo hablar. El problema es, yo tengo esa autoridad. Porque si yo digo que pase algo y no pasa, ¿en qué lugar me ubico? En el de un falso profeta también. No tiene sentido hacer eso. Si Dios no me ha mandado a hacerlo, yo no lo hago. Y si me mandara a hacerlo, me tomaría el tiempo para explicarle a la gente, no fui yo, fue Dios el que hizo esto. Porque si no es su voluntad, nadie se levanta, del hecho nadie se levanta. Entonces vemos aquí como dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora bien, esto os servirá de señal. Aquí viene la señal. Si hoy le hubieran dicho a alguien, mira, Dios va a mandar una señal, el tsunami, el terremoto, ¿verdad? La estrella cayéndose del cielo, porque buscamos lo más espectacular. Pareciera que todos nos graduamos en efectos especiales. Miren, esta es la señal. ¿Saben cuál es la señal? Ustedes van a ir y van a hallar a un niño envuelto ¿en qué? En pañales, pero no en una cuna, sino que acostado en un pesebre. Y aquellos hombres se impresionaron. Hoy se hubieran, ay Dios, pero ¿qué es eso? ¿Qué señal es esa? Ah, yo quería ver el cielo que se encendiera en llamas, sí. Porque hoy andamos buscando eso. Se ha vuelto algo, miren, ay, perdónenme, pero se ha vuelto algo mórbido, algo enfermo. Estamos buscando señales, estamos buscando prodigios. No, hermano, las cosas de Dios son sencillas. ¿Sabe por qué? Yo creo que por mantener la mirada allá, nos perdimos al que estaba entre nosotros, ese es Cristo. Por estar buscándolo, Israel esperaba que iba a descender en un caballo blanco. Va a descender en un caballo blanco, pero no en aquel tiempo, es ahorita que se cumplan las escrituras. Así es que va a descender ahora que se cumplan las escrituras. Pero allá no era así. Y se lo perdieron, ¿por qué? Porque no lo esperaban como vino. Ah, tú me vas a decir que este es el Mesías. Ese hombre en ese burrito es el Mesías. Sí, ese es. Es que no viene como tú lo quieres, viene como Dios te lo manda. Mire que a veces eso nos pasa con las bendiciones. Mi amado hermano, Dios nos manda cosas tan sencillas, pero que son tan importantes y se nos olvidan. Se nos olvidan. ¿Por qué? Porque lo que esperábamos y que había nacido en nuestra mente no se compara con lo que Él había mandado para nosotros, que es más sencillo, más simple, pero es más profundo. Mire, mi amado hermano, hace 8 años, yo conocí a Marco Roberto, el hijo de Marco y Herminia. Yo era diácono en la iglesia Merrimack Valley Baptist Church. Yo era diácono ahí. Y siendo diácono ahí se ministraba en inglés, pero ¿qué cree? Yo no conocía a nadie. O sea, conocía gente de la iglesia, iba donde ellos, pero luego me iba a mi apartamento en Merrimack y ahí pasaba solo la noche. Sin nadie. Y había en diciembre, hermano, que era feo, era muy triste y me daba depresión. Me daba depresión. ¿Pero por qué les digo esto? Porque realmente el regalo más grande que yo tenía es levantarme el 25 de diciembre y poder decir, Señor, gracias porque estoy sano. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque puedo ver todavía tu maravilla. No me has mandado a llamar todavía. Aquí estoy, Señor, donde tú me pusiste. Y el tiempo que tú me quieras aquí, quiero encontrar lo mejor para hacer para tu gloria.
Yo sé que va a haber un tiempo para que yo me vaya a tu presencia. Decía Pablo, para mí, yo estoy en estrecho, porque yo quisiera estar ausente al cuerpo y presente al Señor. Su ansiedad era esa, porque había conocido a Cristo. Él no tenía miedo a Cristo. Le tenía temor, que es respeto, pero le tenía también afecto. Él decía, yo quiero estar con mi Señor, pero estoy en estrecho, porque si me estoy ausente al cuerpo y presente al Señor, yo no puedo ministrar a la iglesia ausente al cuerpo. ¿Quién puede hacerlo? Nadie, porque estaba muerto el cuerpo, pero vivo al Señor. Entonces dice, me es mejor hoy, por el bien de todas las iglesias, estar presente al cuerpo, aunque todavía me quede este anhelo de estar presente al Señor. Su anhelo era estar con el Señor. Por eso estas palabras no eran del diente al labio, como dicen popularmente. Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué cosa? Ganancia. Porque todo, dice, lo he perdido y lo tengo por basura para ganar el conocimiento que es en Cristo Jesús. Había constantemente en él un deseo, un anhelo de poder estar permanentemente con el Señor. ¿Tú quieres que yo te diga qué significa que tú puedas levantarte en la madrugada y hablarle a Dios y buscar de Dios? ¿Sabes qué significa? No significa que tú eres religioso. No significa que tú eres disciplinado. Significa que tú quisieras estar con Él. Porque si yo no quiero estar con Él, no le hablo. Ese es el deseo. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. No se trata de orar para hacer algo más especial, no. Se trata de hablar con Él porque quieres estar cerca de Él. Porque es tu Señor y tu Salvador. Dice, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre donde comían las bestias, donde comían las reses. Y repentinamente apareció con el ángel, era uno primero, pero repentinamente se apareció, ¿qué cosa? Una multitud de las huestes celestiales. O sea, ahora no era un ángel, ¿eran cuántas? Una multitud, no la pudo contar. No la pudo contar, era una multitud de ángeles. Y dice así, que alababan a Dios. ¿Alababan a quién? A Dios. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mire qué hermoso que es Dios. Pero también, mire qué perversos son los hombres. Yo no sé si usted ha oído, sobre todo en la televisión, dice así, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. No es lo que dice la Escritura. Mire, usted cambia un par de palabras y le cambió el significado. Si los hombres tuviéramos buena voluntad, nadie nos lo diría. Nosotros mismitos iríamos y buscaríamos de Dios. No se necesitarían predicadores. Pero necesitamos que nos testifiquen. Y por mucho tiempo, y óigame bien, no se sienta mal, yo soy uno de ellos. Ya se los he dicho en mi testimonio, cuando yo tenía 16, 17, yo no quería oír del Señor Jesús. Y hoy se los digo con una gran vergüenza que no se las puedo explicar. Yo no sabía lo que me estaba perdiendo, pero yo no quería oír de Cristo, a mí me daba vergüenza. ¿Y sabe por qué me daba vergüenza? Por mi ignorancia, porque no lo conocía. Mire, hoy que lo conozco le voy a decir algo. De todos mis 47 años, esos 3 años que yo rechacé el mensaje del evangelio, son los años que yo siento que yo perdí, que yo desperdicié de mi vida. ¿Cómo hubiera querido tener allá el conocimiento que tengo hoy del Señor Jesús para nunca haberlo rechazado? Pero quizás esto me sería también para tropiezo. Porque si nunca lo hubiera rechazado, quizás en mi falsa y muerta religiosidad, yo pensaría que soy mejor que alguien. Y no, hermano, yo no soy mejor ni que tú ni que nadie. Pero lo anuncio con amor y con fe porque lo he llegado a conocer no solamente en la Escritura, sino en mi propia vida. He visto cómo en su misericordia Él decidió perdonar a un pecador como yo. Y Él me ofreció vida. Cuando las cosas que yo hacía me pudieron causar la muerte, Dios me ofreció vida. Y esto es maravilloso.
Dice aquí, gloria a Dios, ¿dónde? En las alturas. ¿Dónde está Dios, hermano? En las alturas, en su trono. Esto es glorificar a Dios. Dios vino a estar entre nosotros, pero no pertenece entre nosotros. Su lugar es el trono de la gloria. Pero dice aquí, y en la tierra, ¿qué dice? Paz. ¿Por qué esa paz, hermano? Porque Cristo venía al mundo. Y en la tierra, paz. Pero además, ¿qué cosa? Buena voluntad para con los hombres. La voluntad no es de los hombres, es la voluntad de Dios, es buena para con los hombres. ¿Por qué? Porque nos ofrece la salvación. Mi amado hermano, ¿será que aquí alguno de nosotros alguna vez ha cometido un pecado? ¿Verdad que sí? Todos. Aquí no hay nadie, ninguno que pueda decir que nunca ha pecado, ¿verdad? Ya, y déjeme decirle, si usted lo dice, usted es un hereje. No se puede. Pues si todos hemos pecado, necesitamos ¿qué cosa? Perdón para nuestros pecados. Ahora, ¿quieres que te diga lo más precioso de este Cristo? Ese perdón es gratuito. Usted y yo no lo podemos comprar. No hay oro en esta tierra que pueda comprar esa salvación. Dios nos la regala. Esto es la Navidad. Dios nos regala el perdón y nos regala la salvación. Ahora, cuando a usted y a mí nos dan un regalo, ¿qué tenemos que hacer? Recibirlo, aceptarlo, abrirlo y hacerlo propio, hacerlo nuestro. Esto es lo que hace falta. Pero el regalo está allí, hermano. Cristo está con los brazos abiertos desde hace 2000 años. Para que hoy podamos entender que lo tenemos, que solo necesitamos creer en Él y correr a Él. Lo tenemos, hermano. Lo tenemos. No hay nada que podíamos hacer nosotros. Dios lo hizo de su buena voluntad para nosotros. Ahora bien, punto número 3. Vamos a ver cómo dice aquí, para que se cumpliese, y esto es importante, el énfasis de Dios es que se cumpliese, ¿qué cosa? La Escritura. ¿Para qué? Para que la Escritura fuera confiable. Mire, hermano, si usted está usando un GPS y va manejando y el GPS le dice, dobla a la izquierda y usted dobla a la izquierda y sale más perdido, usted no vuelve a usar ese aparato. Lo agarra y lo tira a la basura. Pero usted ve, ¿por qué usted lo vuelve a usar? Porque cada vez que le dijo, dobla aquí, vete por allá, a un alto, estaba diciéndote lo correcto. La Biblia es igual. La Biblia nos ha dicho con todo el tiempo, dice, nacerá de una virgen, ¿verdad? Va a entrar a Jerusalén montado en un burrito. Dice, van a horadar sus manos y sus pies, Salmo 22. Dice la Escritura, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, Salmo 110, versículos 1 y 2. Todo eso se ha cumplido, hermano. Y eso hace de esta Biblia algo confiable. Dice aquí entonces, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, después de que esta hueste, ellos lo vieron glorificando a Dios, y ellos se fueron y desaparecieron, dice, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Oiga bien, no estaba en su camino, pero dice, pasemos pues hasta Belén, hasta la ciudad, y veamos esto que ha sucedido. Veamos esto. Si los ángeles lo dijeron, y está en Belén, y yo estoy yendo a Belén, ¿qué significa? Que le creyeron a los ángeles. ¿Verdad que sí? Porque si no les han creído, no tenían necesidad de ir a Belén. Estos son, ¿quién sabe qué? Luciérnagas, estos no son ángeles, estos no le creo. No, ellos oyeron esa voz y dijeron, vamos a Belén para ver esto que nos dijeron. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Sabe? En cierta medida, óigame bien, estos hombres no tuvieron, es en la noche, no tuvieron tiempo para decir, mira, vamos a comprarle un regalito, vamos a ver qué le, porque nos agarra así a nosotros, ¿sí o no? A ver, ¿qué le llevamos de regalito? Tal vez una librita de arroz, una librita de queso, ahí unas tortillas, yo no sé, pues, algo. Nosotros tratamos, pero estos hombres no tenían tiempo de llevar nada. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Creer e ir a verlo. El Evangelio es lo mismo. ¿Sabes qué, hermano? El Evangelio nos agarra de sorpresa, de manera que no hay nada que podemos traer a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recibirlo. Creerlo, mi amado hermano.
Hoy que sea un día especial que tú puedas decirle a Cristo, ¿sabes qué, Señor? No tengo nada que traerte, no tengo nada. Pero sinceramente lo que tú eres y lo que tu palabra dice que tú eres, yo lo quiero conocer y yo lo quiero para mí. Si tú realmente salvas a pecadores y el pastor que estaba predicando dijo eso y eso es verdad, yo también lo quiero para mí. Porque así como perdonaste a él su pecado, me puedes perdonar a mí. Y esto es lo que yo quiero para mí. Yo quiero vivir esa vida de perdón. Yo quiero vivir con una esperanza gloriosa en la resurrección de entre los muertos. Yo no quiero ir a la tumba pensando como me enseñaron que es el fin, que es como que se apaga la luz y todo queda oscuro. No, yo quiero ir al fin de mis días sabiendo que al fin de mis días en esta tierra es el principio de mis días contigo en la gloria eterna. Y esa gloria eterna no se desvanece. Dice aquí, vinieron pues apresuradamente. Oiga bien, tenían tanto deseo de confirmar lo que los ángeles le dicen que vinieron apresuradamente y hallaron como a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Eso se lo dieron los ángeles. La señal era esa, el niño lo van a hallar envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso eliminaba a todos los otros niños de la ciudad. A todos los otros. Dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Lo que se les había dicho acerca del niño. Hoy, yo he tomado el tiempo y le he pedido a Dios la gracia bendita, la facilidad de palabra, para poderte hablar de lo que la palabra de Dios me ha dicho a mí acerca de Cristo. Eso es todo. No se trata de posesiones materiales, se trata de voluntad firme, deseo de glorificar a Cristo y de reconocerlo, de reconocer su gracia, porque ha perdonado a un pecador como yo y tengo toda la fe que puede perdonar cualquier pecado de cualquier persona que sinceramente se acerca a Él. Dice aquí entonces, para que se cumpliese lo que les habían dicho. Ellos fueron a ver para que se cumpliese lo que se les había dicho, para confirmar, ese niño va a estar envuelto en pañales y va a estar acostado ¿dónde? En un pesebre. Mira, hermano, es que es tan puntual la escritura, que ahora yo entiendo por qué en esos hombres hubo una fe tan grande, porque todo tenía tanto detalle. Ahora usted quiere saber, también las cosas del fin tienen esa claridad de detalle. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo venga, va a ser como el trueno que suena desde el oriente hasta el occidente. Mi amado hermano, nadie te va a decir, hey, vení ve, que ahí está Cristo. No, va a ser como un trueno. Y de donde tú estés vas a ser tomado con el Señor. Nadie te va a tener que avisar al Señor. Más bien dice que cuando te digan, ven a ver el Cristo que está flotando en el cielo, que no vayan, porque es falso. Él va a venir con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Viene con toda su fuerza y con todo su poder. Punto número 4 y último. Dice en la Escritura que todo pasó como se les había dicho. Dice así, y todos los que oyeron, ¿quiénes? María, José, los que estaban ahí con los pastores, dice, se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Qué significa maravillarse en la Escritura? Asombro. Wow, dijeron eso los ángeles. Y mira, aquí está el niño en un pesebre. Nosotros ni sabíamos que Dios iba a usar eso como señal. No sabíamos. Dice sí, pero María, ¿qué hacía María? Guardaba todas estas cosas, ¿cómo? Meditándolas en su corazón. ¿Por qué dice que las meditaba en su corazón? No es sentimiento. Es que de su voluntad hacía en esto reflexión. Es decir, de este niño que Dios me ha dado, que el ángel me dijo cómo le debía de poner nombre Jesús, que el ángel me dijo que iba a ser concebido del Espíritu Santo, porque yo no he tenido nada con José íntimamente, lo dice la Escritura, de eso iba a nacer el Salvador del mundo. Dice que él meditaba estas cosas en su corazón. Y volvieron los pastores, una vez que lo vieron, una vez que glorificaron, no trajeron nada, no tenían nada. Y no estaban obligados a nada.
Porque vuelvo y te digo, Dios no quiere lo tuyo, Dios te quiere a ti. Porque lo nuestro, hermano, seamos sinceros, y no quiero asustar a nadie, pero hoy lo tenemos y mañana se fue. Mañana se fue. Hay hombres que se desesperan, pierden el control y la esperanza cuando se le borran los 4 pesos que tienen, se vuelven locos y hasta se quitan la vida a veces. Mi amado hermano, la vida es más importante que el dinero o que la ropa. Dios nos dio la vida y Él debería ser el único que nos la debería de quitar. Más importante que el dinero que tú tienes, eres tú. Más importante que las posesiones que tienes, eres tú. Tú eres valioso. Dice la Biblia que tú fuiste creado a su imagen conforme a su semejanza, a la semejanza de Dios. De esto no dice la Biblia ni de las aves, ni de los leopardos, ni de las bestias del campo que son tan fuertes y tan hábiles para sobrevivir y todo. La Biblia dice solamente del hombre, como género, como especie, es el único que fue creado a su imagen conforme a su semejanza. De manera que cada vez que tú y yo caminamos sobre esta tierra, hay una resemblanza de la gloria de Dios en nosotros. Solo que lamentablemente a veces nosotros mismos la usamos para negar al que nos dio esa gloria. Pero lo negamos en ignorancia. Porque cuando venimos a este conocimiento, ahora ya no queremos negarlo, ahora queremos glorificarlo, ahora queremos darlo a conocer. Esta es la diferencia de uno que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento es espiritual, no es material ni natural, es espiritual, es nacer a la verdad de que Cristo es el Salvador del mundo y el Salvador de mi vida. Dice aquí entonces, volvieron los pastores glorificando. ¿A dónde volvieron? A sus casas. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, pero ¿cómo? Como se les había dicho. Hay un gozo especial cuando vemos la Escritura cumplirse. Y esto debería quitar en nosotros todo temor. Porque ciertamente la Biblia nos anuncia cosas trágicas que van a pasar, ¿verdad que sí? Dios nos anuncia, van a haber enfermedades, van a haber muertes, van a haber terremotos, van a haber guerra. La Biblia las anuncia. ¿Y por qué las anuncia la Biblia? Porque Dios tiene el conocimiento de ellos. ¿Cómo Dios tiene el conocimiento de ellos? Porque Dios conoce el corazón del ser humano. El ser humano tiene un corazón dispuesto al mal. Mi amado hermano, la gente te dice afuera, todos somos buenos por naturaleza. No, al contrario, la Biblia dice que todos somos malos. Todos somos malos. Yo les decía, mi amado hermano, mire, entiéndame por favor, no estoy tratando de entrar en la arena política porque ni siquiera soy un buen político, no lo soy. Pero yo recuerdo cuando pasaron las primeras imágenes de ese edificio, de unos edificios de apartamento en Ucrania que habían sido impactados por unos misiles. Y se veía aquello destrozada, toda la fachada destrozada y desbaratada. Y la gente, ¡ay, pobrecita la gente en Ucrania! Y orando al Señor, solo pensaba yo, ¿a cuántas personas en el último mes, ya no decir en el último año, pero a cuántas personas en el último año, en el último mes, el dueño de ese edificio las corrió porque no tenían para pagar la renta? ¿Tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir? Es pérdida material, es pérdida humana, pero la verdadera razón siempre está detrás de todo, es aquella maldad del hombre contra su semejante. Porque clamamos en un sentido de justicia, pero quizás la justicia como la estamos viendo nosotros no es como la ve Dios. Porque ahora la persona que no tuvo clemencia con sus conciudadanos perdió también aquello con lo que no hacía clemencia con ellos. Sí, mis amados hermanos. ¿Sabe qué? Yo en la guerra en Nicaragua conocía gente que tenía mucho dinero. Y solo entraba a la guerra como entra cualquier máquina de demolición y se acababan las riquezas y se acababa todo. ¿Sabe por qué pasan esas cosas?
Porque también los que vienen detrás en esa guerra también se quieren enriquecer. Porque no vienen buscando a ti, vienen buscando lo tuyo. Dios es diferente. Dios no viene buscando lo tuyo, Dios viene buscándote a ti. Y es cuando aprendemos a vivir disociados de estas cosas que son temporales, porque hemos puesto la vista, la mirada y el corazón en las cosas eternas. Dice aquí entonces que ellos alababan a Dios por todas las cosas que habían, número 1, oído, número 2, visto, pero que además les había pasado como se les había dicho. Como se les había dicho. Mi amado hermano, se nos ha dicho en la Escritura realmente quién es Cristo. De manera que si la Escritura lo dice, podemos conocerlo. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús hablándole a los fariseos les decía, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, las Escrituras, dice el Señor Jesús, dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las Escrituras? De Jesús. ¿De quién estaba hablando el ángel? De Jesús. ¿De quién estaba hablando el ángel Gabriel cuando le apareció a María? De Jesús. ¿De quién hablaba el Salmo 22 cuando decía, horadaron mis manos y mis pies? De Jesús. ¿De quién hablaba Isaías en Isaías 7:6 cuando dijo, nacerá de una virgen? De Jesús. ¿De quién hablaba Miqueas cuando en Miqueas 5:2 dice, entrará tu Salvador manso montando en un pollino, en un hijo de asna? ¿De quién estaba hablando Miqueas? De Jesús. De Jesús. ¿De quién habla el Apocalipsis? Mi amado hermano, la gente usted le dice hoy el Apocalipsis. No, el Apocalipsis es el libro del fin del mundo. ¿Sabe cómo comienza Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo. Eso es lo que dice. La revelación. ¿Qué es el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. No como el Cordero, no como el siervo manso que fue sacrificado en la cruz, pero como el león de la tribu de Judá que ahora viene reclamando su lugar de gloria. Porque el error que comete cualquiera que cree que lo van a volver a crucificar es que no lo van a poder ni tocar. Dice la Biblia que de su boca sale una espada que corta todas las cosas sobre la tierra. Óigame bien, y si alguno me dice que eso no se puede, ¿cómo hizo Dios todas las cosas? ¿Eh? Dijo Dios, hágase la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y así se hizo. ¿Y dónde está la lumbrera mayor? Ahí está afuera ahorita alumbrando el sol. ¿Y cuál es la lumbrera menor? La luna. Como Él dijo que fuera, se hizo. No lo hizo con sus manos, habló y fue hecho. Y en el postrero tiempo también. Mi amado hermano, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Hay un problema. Las Escrituras en primer lugar dan testimonio de mí, dice Jesús. Por lo tanto, ¿dónde está la vida eterna? En Él. En Él. No, la Escritura me apunta a Cristo. La Escritura es importante. Me apunta a Cristo. Pero la vida eterna no está en la Escritura, está en Él. Por eso les he dicho, cuando usted lee las Escrituras, lea de Génesis y Apocalipsis, si tú lo has leído y no ves a Cristo y no lo encuentras a Cristo, vuélvela a leer, hermano, que no lo hiciste bien. Porque este libro, de portada a portada, da testimonio de Cristo. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué dice Juan 1:1? En el principio, el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Este es Cristo, hermano. Yo he venido a hablarte hoy del Señor, de mi Salvador, porque sé que también es tu Salvador. En Él necesitamos poner nuestra fe. Mi amado hermano, no sé si has recibido muchos regalos o si no has recibido ninguno. Déjame decirte, hay un regalo más grande que todo. Cristo el Señor. Ese es un regalo para hoy y para siempre. Ese es el regalo de vida eterna que tú y yo necesitamos. Amén.
Vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Jesucristo, porque te revelaste, Señor, a todos los hombres sin acepción de persona. Te revelaste a los sabios, pero también te revelaste a los pastores, Señor, a los que eran estimados en poco, a los que no se consideraban dignos, Señor, ni de honra ni de atención. Fuiste revelado para nuestra salvación. Gracias por hacerte como uno de nosotros, Señor. Gracias porque nuestras pisadas en esta tierra pueden estar junto a las tuyas, Señor. Tú conoces nuestro corazón y nuestra situación. Por eso tú eres el que mejor puede consolarnos, Señor. Encomendamos la vida de nuestros hermanos, Señor, para que en ellas te glorifiques. Y encomendamos este ministerio para que siga dándote a conocer y glorificando tu nombre. Señor, en esta mañana te damos gracias por haberte revelado, por haberte manifestado, por haber cumplido las Escrituras en ti mismo y presentarte delante de nosotros como el único y el suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te alabamos y te damos gracias. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo pidiendo todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor guarde su caminar y le guíe. De donde Él te lleve, también te traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a quedar despedidos. Por favor, no se vaya, que vamos a celebrarle el cumpleaños a Angeline, ¿verdad? ¿Le vamos a cantar el feliz cumpleaños o lo hacemos después? Sí, después. Debe estar allá con la mamá, ¿verdad? En la cocina. Bueno, pero por favor no se vaya porque los hermanos tienen para compartir con nosotros. A los que nos ven en línea, gracias por su atención. Que Dios les bendiga grandemente. Feliz Navidad. Cristo es la Navidad nuestra. A Él sea la gloria y a todos y cada uno la bendición del Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos.